capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Estamos llevando la serie Las señales del descuido espiritual. Las señales del descuido espiritual. Estamos llevando esta serie, hermanos, ya llevamos tres predicaciones con esta acerca de lo que es el peligro del descuido espiritual. Y el día de hoy vamos a retomar lo que empezamos la semana pasada. Póngase sobre sus pies si ya lo tiene. Y la palabra la leemos orando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 6 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y como le digo, hoy vamos a retomar la predicación de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de las señales del descuido espiritual y le había dicho que íbamos a mirar 5 iglesias, de las cuales solamente pudimos mirar 2 de ellas. Y hoy, domingo, vamos a retomar lo que vamos llevando, esa secuencia, ¿verdad?, de las iglesias. Pudimos hablar solamente un poquito acerca de la iglesia de Éfeso y pudimos hablar de la iglesia de Sardis. Pudimos mirar lo que era lo fuerte, la fortaleza que tenían esas iglesias, pero también miramos las partes débiles, y todo eso, hermano, es enseñanza para nosotros, los que hemos quedado en este tiempo. ¿Para qué? Para que lo que ellos cometieron, nosotros podamos aprender de esos errores, y para que si estamos haciendo esos errores, que los podamos enmendar y podamos pedirle perdón al Señor. Y el Señor, Él es misericordioso y Él nos puede perdonar. Aprendimos de la iglesia de Éfeso de que es bueno trabajar en la obra del Señor. Hablando para los que ya hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hablando de cada uno de los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos dicho sí al Salvador Jesucristo, le hemos dicho sí al regalo de vida eterna. Es bueno trabajar, pero nunca debemos olvidar que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a nuestro Dios. Que todo lo que se hace es por amor al Señor. Tenemos que aprender de que el amor, hermanos, como le decía la semana pasada, es el motor de la iglesia. Y le decía que un carro sin motor no va para ningún lado. De igual manera, si no hay amor para hacer la obra del Señor, déjeme decirle que no vamos para ningún lado. Y aprendimos de Sardis de que no todo crecimiento espuma realmente es aprobado por Dios. Es bien importante que lo que nosotros hagamos sea aprobado por el Señor. Que lo que nosotros, ¿verdad? Si nosotros crecemos pero aprobado por Dios. Que no todo crecimiento, hermanos, que puede uno mirar realmente es aprobado por Dios, según el primer siglo, ¿verdad?, que estuvimos mirando la iglesia de Sardis. Es necesario que sigamos predicando la palabra, sí. Es necesario que alcancemos las almas, sí. Es necesario que crezcamos, pero que crezcamos conforme a la voluntad del Señor. Es necesario crecer, sí,
pero no todo crecimiento espuma quiere decir que es aprobado por el Señor. Y yo le decía, hermanos, que hay veces que hablan de las iglesias pequeñas y dicen, el Señor no está en ese lugar. Y como yo le decía a usted, a mí lo que más me importa es lo que diga el Señor Jesucristo de nosotros. Que seamos aprobados por el Señor Jesucristo. Que su presencia de Él vaya con nosotros. Sí nos importa en el sentido de que si hablaran mal, de que nosotros tenemos mal testimonio. Eso sí me importaría. Que hablen de que nosotros estamos haciendo cosas malas, de que nosotros estamos practicando el pecado, pero de que no podamos crecer como otras iglesias, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que dice el Señor Jesucristo acerca de nosotros. Yo sé que como cristianos, los cristianos tenemos que tener buen testimonio. Y más si son líderes, tienen que tener un requisito para que puedan servir en la obra del Señor. De lo contrario, alguien que tiene mal testimonio afuera no puede servir en la obra del Señor, pero hablando de pecado. Y eso sí nos importa. Eso sí nos importa, ¿verdad? De que cuando hablen cosas, ¿verdad? Que no son verdad, eso no hay problema. Pero si hablan de nosotros que estamos pecando, ahí sí hay problema y le tenemos que poner mano al asunto. Para los servidores, un ejemplo, como los diáconos y los pastores casi tenían los mismos requisitos según lo que miramos en Timoteo. Pero no todo crecimiento espuma viene de parte del Señor. Esta iglesia de Sardis decía que estaba viva, estaba avivada, pero el Señor dice, estás muerta. Y vamos a mirar ahora otras 3 iglesias. Vamos a mirar la iglesia de la Odisea, hermanos, está en Apocalipsis 3 del 15 al 17. Vamos a estar mirando la iglesia de Corintios y vamos a estar mirando la iglesia de Gálatas. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 al 17. Vamos a mirar qué es lo que le dice el Señor Jesucristo que le escribiera Juan a esta iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3 15 al 17 nos dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué cosas, hermano? Sus puntos fuertes, hermano, de esta iglesia de la Odisea, sinceramente no miramos ningún punto fuerte o ningún punto que el Señor elogiara espiritualmente en esta iglesia. Lo único que le dice el Señor a esta iglesia, que era rica materialmente. Ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido. Sus puntos débiles, hermanos, de esta iglesia, el problema de esta iglesia es que ellos confiaban más en su riqueza. Confiaban más en lo material. Era una iglesia que tenía tibieza espiritual, no tenía pasión por Dios, ni tampoco tenía compromiso en la obra del Señor. Era una iglesia orgullosa, hermanos. Esta iglesia en la ciudad, si habláramos de la ciudad de la Odisea era muy rica y estaba desarrollada.
Fíjese, estamos hablando de hace 2000 años atrás. Esta iglesia, en el primer siglo, esta ciudad, ya tenía lo que eran sistemas de acueductos, ya tenían sistema. Esta iglesia tenía, en la ciudad, no la iglesia, pero partes de la ciudad eran miembros de la iglesia. Pues esta ciudad tenía comercio y tenía banco. La ciudad tenía industria de ropa fina y tenía escuela de medicina, esta ciudad. O sea que esta ciudad tenía lo que le llaman infraestructura material en esos tiempos. Esta ciudad, hermano, era bien rica, por lo cual los miembros de la iglesia de la Odisea eran bien ricos. Y no es malo que los hermanos puedan prosperar, no es malo. No es malo que la iglesia pueda enriquecer, no es malo. Pero dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es la diferencia, de que ellos vivían en una ciudad que era próspera, gloria a Dios, y ellos se habían enriquecido, pero en su enriquecimiento ellos se envanecieron, y ellos dijeron: nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido. Ellos habían descubierto lo que era el colirio para que uno pudiera mirar bien. Pensaban que estaban bien, pero en realidad esta iglesia no estaba bien, estaba mal. El Señor Jesucristo le dice: ustedes son pobres, ustedes son ciegos y ustedes están desnudos. El Señor Jesús no hablaba de la materia, hablaba de lo espiritual. Jesús estaba afuera de la iglesia. Jesús estaba afuera de los corazones de estas personas. Por eso el Señor Jesucristo le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Eso muestra, hermano, que lo habían dejado fuera, que se habían olvidado del dueño de la obra. Y el Señor Jesucristo en la iglesia debe ser el centro. Le decía la semana pasada que nosotros venimos a este lugar con un propósito, de que nos vamos a reunir, vamos a estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Ese es el motivo principal por el cual nosotros venimos, porque venimos a adorar no a cualquier persona, no venimos solamente a hablar con nosotros mismos. Sí, tenemos que estar en armonía. La palabra dice que mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero cuán bonito es venir a la presencia del Señor sabiendo que es el centro de la iglesia, que es el centro de este lugar. Que nosotros cuando oramos, le oramos al Señor. Que nosotros cuando le estamos cantando las alabanzas, no es solamente cantar por cantar, sino se la cantamos al Dios Todopoderoso. Y ese es el centro de este lugar. Y Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y el Señor ministra. Es lo que ellos no podían entender. Lo habían dejado afuera el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Y eso quiere dar a entender de la comunión que el Señor quiere para cada uno de nosotros con él. Gloria a Jesús. Hermano, ¿qué podemos aprender más de esta iglesia? De esta iglesia aprendemos que las riquezas materiales nunca van a sustituir la salud espiritual de una iglesia. Nunca. Podemos tener, gloria a Jesús, pero que sea para bendecir a otros. Podemos tener, pero nuestra mirada no está puesta en las riquezas materiales que podamos tener.
Nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús y debe estar puesta siempre en Él. La materia, hermano, es un siervo para nosotros. Y con eso podemos servir al Señor y podemos servir ayudándole a los demás. Aprendemos que las riquezas entonces no es sinónimo de salud espiritual. Se puede tener riqueza y estar vacíos espiritualmente. Aprendemos, hermanos, que la iglesia necesita depender de Dios todos los días. Todos los días necesitamos depender de nuestro Dios. Día a día. Cuando usted se levante, mis amados hermanos, lo primero que haga, bueno, vaya a lavarse los dientes, ¿verdad? Lo primero. Pero lo primero, hermano, que haga, vaya a la presencia del Señor. Que haya esa comunión usted con el Señor. Que le pueda decir, ¿verdad? En sus palabras, orar es hablar con Dios. Que el Señor, ¿verdad? Usted puede decirle buenos días, ¿verdad? Buenos días, Dios Padre, buenos días, Dios Hijo, buenos días, Espíritu Santo. Y usted ahí empieza la conversación. Tómese unos minutos, háblele al Señor. Y que pueda haber esa comunión estrecha con su Señor, con su Creador. Que podamos tener esa comunión hermosa todos los días. No solamente cuando nosotros venimos a la iglesia, no solamente cuando nos toca orar, el día que nos toca orar, que tenemos, ¿verdad? Por familia tenemos días que oramos, pero eso se trata de todos los días, que podamos, ¿verdad? Tener esa comunión con el Señor todos los días. Aprendemos que Jesús aún sigue tocando la puerta de todos aquellos que tienen el corazón duro. El Señor Jesucristo hasta el día de hoy, mis amados hermanos, sigue tocando la puerta. Si nosotros todavía no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús, si todavía nosotros no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si todavía nosotros no le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, el Señor dice: yo estoy tocando la puerta. Si me abre la puerta, está hablando de la puerta de nuestro corazón. El Señor dice que Él va a entrar. Cuando uno recibe a Cristo Jesús, el que viene a morar en el corazón del creyente es el Espíritu Santo. Y la persona ya no va a estar sola nunca, sino que el Señor estará todos los días. El Señor todavía su misericordia sigue en pie. Todavía su misericordia sigue en ese tiempo. Gloria a Jesús. Aprendemos que Dios es grande y rico en misericordia. Eso es lo que aprendemos de la Odisea. El Señor es grande y rico en misericordia. Que a pesar de que el Señor no elogió a esta iglesia, a pesar de que la iglesia lo único que miramos son cosas negativas, podemos mirar que el Señor tiene misericordia. Porque mientras hay vida y esperanza, mientras la persona está viva, el Señor sigue tocando. Y si uno le abre, hermano, eso es una bendición grande. Poder caminar con el Dios que nos crió a nosotros es lo más hermoso, lo más grande. Vamos a mirar ahora la iglesia de Corintios. Hermanos, la iglesia de Corintios, sus puntos fuertes de esta iglesia tenía todos los dones espirituales. Primera a Corintios, capítulo 1, versículo 7. Primera de Corintios,
capítulo 1, versículo 7. ¿Qué nos dice? Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia, hermano, tenía todos los dones espirituales. Todos los dones. Esta iglesia, hermano, conocía doctrina y tenía enseñanzas apostólicas, puesto que Pablo, él fue uno de los últimos apóstoles y él le escribe la primera carta a los Corintios y la segunda carta también la escribe. Entonces tenían doctrinas de los apóstoles. Pablo fue uno de los últimos apóstoles. Eran activos y eran dinámicos espiritualmente. Sus puntos débiles de esta iglesia, hermano, de Corintio, en esta iglesia había división. En 1 Corintios 1:12 dice así. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Había división en esta iglesia. Hermanos, eso es lo que nunca queremos que haya. Estamos orando en esta iglesia Maranata para que se levanten buenos maestros. Estamos orando para que en esta iglesia se levanten buenos predicadores. Estamos orando para que en esta iglesia se levanten buenos evangelistas. Estamos orando para que en esta iglesia se levanten buenos misioneros, que tengan palabra del Señor, que cuando se paren sea el Espíritu Santo hablando a través de ellos, pero que se levanten todos, ¿verdad? Los que el Señor quiera usar, pero ellos solamente van a ser consiervos, vamos a ser consiervos los unos de los otros. No podemos decir, a mí me gusta solamente cómo predica fulano de tal, a mí me gusta cómo predica fulano de tal. Pues esto era lo que decían esta persona, diciendo, no, yo sé que Apolos es poderoso en la palabra, no, yo sé que Pablo es poderoso en la palabra, no, yo sé que Pedro es poderoso en la palabra, no, yo soy de Jesucristo. Ya sea Apolo, ya sea Pablo, ya sea Pedro, todos eran siervo de Jesucristo, y hablaban la palabra con denuedo, con amor, para edificación del cuerpo de Cristo, y eso no podían entender. Se pueden levantar muchos predicadores mejor que el pastor, lo pueden hacer, pero lo que tenemos que entender de que cualquiera que se levante solamente es un instrumento del Señor, que el Señor lo está usando para que nos edifiquemos los unos a los otros. Y esto era uno de los puntos débiles que tenía esta congregación. El Señor es el centro y todos los demás somos siervos los unos de los otros. Somos consiervos, trabajando en la obra de Dios para el crecimiento de la iglesia. Otro punto débil que podemos encontrar en esta iglesia es que eran inmaduros espiritualmente. Pablo le dice que ellos todavía eran niños espirituales. 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eran niños espiritualmente. Y usted mira un niño, mire uno acá.
Eran niños espiritualmente, hermano. ¿Y usted sabe cómo se comporta un niño espiritual? Olvídese. Mira a un niño natural y casi igual, hermano. Eran hermanos inmorales, toleraban el pecado. Toleraban el pecado dentro de la iglesia. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hermanos, ese es como una mancha en una vestidura blanca. No es que seamos perfectos, pero la cosa es tolerar el pecado, que son dos cosas diferentes. Y esto era lo que estaba pasando en esta iglesia. Había un hombre que se había casado con una mujer, y este hombre tenía un hijo, y este hijo se metió con esa persona, la mamá, no la mamá, la esposa de su padre. Y la iglesia como si nada, porque eran niños espirituales. Hacían malos usos de los dones, había desorden en el culto. Era lo que hacían. Y número 5, hermano, eran orgullosos esta iglesia. Se sentían superiores por sus dones y su conocimiento. ¿Qué podemos aprender de esta iglesia? Estamos para aprender, hermano. Podemos aprender de esta iglesia que tener los dones espirituales no significa ser maduro. Agarre esto, hermano. Hay personas en iglesias que porque ya hablan en lengua se sienten superiores a los demás. Pues déjeme decirle que la iglesia de Corintios era una de las iglesias que hablaban más en lengua que todas las iglesias. Y sin embargo, podemos mirar que había inmadurez espiritual, no había madurez. Aprendemos, hermanos, que el conocimiento sin amor produce orgullo. Aprendemos que la unidad es más importante que los líderes humanos. Aprendemos que el amor es superior a todos los dones espirituales. En resumen, aprendemos que los dones espirituales no reemplazan la santidad de Dios. Se necesita, mis amados hermanos, que velemos por la santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es, por favor, sepárenmela, no, sepárenmela porque van a distraer. Aprendemos, mis amados hermanos, que la santidad no se puede reemplazar. ¿Qué es santidad? Santidad es aborrecer lo malo y amar lo que Dios ama. Santidad es aborrecer lo que el Señor aborrece y es amar lo que el Señor ama. Y esta iglesia era lo que necesitaba. Necesitaba entender que es primero la santidad. Nosotros, hermanos, mis amados hermanos, tenemos que velar por Maranata. Tenemos que velar para que la santidad nunca falte en este lugar. Que seamos celosos, pero celosos de verdad. No solamente que sea de palabra, porque las palabras se les lleva el viento. Que seamos celosos, pero en hecho. Que cuando miremos que una cosa está mal, está mal. Que cuando haya pecado, que podamos ponerle mano al asunto. Porque lo que queremos es vivir en santidad.
Lo que queremos es que el Señor le demos la libertad en este lugar. Que el Señor le demos la libertad en nuestra vida. Que el Señor se pueda mover en medio de la congregación. Que en medio de la congregación el Señor pueda ministrar las vidas, los corazones. Que en medio de la congregación el Señor pueda quebrantarnos a nosotros. Que en medio de la alabanza que el Señor pueda sanar. Pero eso lo va a hacer cuando nosotros estamos en santidad. El Señor no busca una iglesia perfecta, pero el Señor busca una iglesia que le ame a Él antes que todas las cosas. El Señor busca a una iglesia que realmente aborrezca lo que el Señor aborrece, pero que ame la santidad y la justicia. Es lo que quiere el Señor. Para que nosotros podamos mirar cosas grandes, se necesita buscar la santidad. El Señor dice que sin santidad nadie lo va a mirar. Es necesario. Hermano, yo digo, si esta iglesia de Corintio, el Señor le había dado todos los dones espirituales y eran niños carnales y ellos toleraban el pecado. Ahora mi pregunta, digo, Señor, si ellos hubieran puesto primero la santidad antes que todo, hermano, hubiese sido la gloria del Señor. Porque esta iglesia lo tenía todo, pero toleraba del pecado. ¿Cuántas iglesias el día de hoy el Señor le ha dado todo? Pero lo duro es que toleran el pecado. Y esto era lo que estaba pasando con la iglesia de Corintios. Los dones, hermanos, son los regalos que el Espíritu Santo tiene para la iglesia. Y hay muchos dones espirituales, regalos hermosos que el Señor tiene para la congregación y que se deben de usar para edificar la iglesia. Entonces aprendemos, hermanos, de esta iglesia que se necesita buscar la santidad. Sin santidad no vamos a mirar al Señor y sin santidad no vamos al tercer cielo. Nosotros creemos por la palabra que Cristo viene pronto, no sabemos el día, no sabemos la hora. El Señor dice que Él viene como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. Por lo cual, cuando se toque la trompeta, el Señor no va a avisar. El Señor va a venir. Y nosotros tenemos que estar en santidad. Tenemos que estar con ropas blancas, como le dijo a la iglesia de Sardi. Tenemos que prepararnos para ese día glorioso. Que cada día que nosotros despertemos, que busquemos del Señor, le digamos, Señor, aquí estamos, ayúdanos, guárdanos de no pecar el día de hoy. Para que si Cristo viene donde quiera que estemos, seamos levantados. ¿Por qué? Porque nos hemos guardado para el Señor. Porque estamos practicando la santidad. Sin santidad, hermanos, nadie va para el cielo. Cristo viene pronto. Y hay un día glorioso, hermano, que va a ser marcado así como fue marcado cuando vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino y hay un antes y hay un después. Cuando Cristo venga, va a ser un día marcado porque va a haber una gran tribulación en este lugar. Difícilmente se va a poder comprar, difícilmente se va a poder ir de un lugar a otro, difícilmente, hermano, va a poder sobrevivir la persona que se quede en este lugar, difícilmente. Y las personas que se queden y quieran y que digan, es verdad, solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, esas personas le va a tocar guillotina si realmente quieren a Jesús. Pero ¿para qué vamos a esperar hasta en ese entonces? Si nosotros podemos guardarnos en santidad desde ahorita, para que cuando Cristo venga, las trompetas suenen, nosotros podamos volar a la boda del Cordero. Pero se necesita, hermanos, la santidad.
sin la cual no vamos a mirar al Señor. Iglesia de Gálatas, hermano. Iglesia de Gálatas, ¿qué podemos aprender de esta iglesia? Aprendemos que no basta comenzar bien. La iglesia de Gálatas. Vamos a Gálatas 4, 14 al 15. Gálatas. Gloria a Jesús. Gálatas 4, versículo 14 al 15. Dice Pablo: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y el 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentáis? Porque os doy testimonio de que si hubieran podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelo. Iglesia de Gálatas. Iglesia de Gálatas, hermanos, su punto fuerte de esta iglesia es que ellos habían recibido el evangelio con gozo. Cuando Pablo les predicó, aceptaron el evangelio con entusiasmo. Había gozo en esta iglesia. Hermanos, y yo sé que todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que pudieron entender lo que significa el regalo de salvación y vida eterna, hermano, hay un gozo en el corazón. Hay un gozo, como dice en la alabanza, hay un gozo que no puedo parar. Porque uno sabe de dónde el Señor lo ha sacado. Nosotros éramos candidatos para ir no a los cielos, sino candidatos para ir al infierno. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. El pecador es un candidato para ir al infierno. Pero cuando nosotros entendemos que en Jesucristo hay salvación y vida eterna, el Señor nos da ese regalo, ese pasaje para ir al reino de los cielos. Y nosotros, cuando podemos entender eso, hay un gozo en nuestro corazón. Pues déjenme decirle que los de Galacia habían experimentado ese gozo cuando Pablo le había predicado. Y ellos tenían un gozo de que dice Pablo que se cree que Pablo tenía una imperfección en sus ojos. Tanto que amaron a estos hermanos, a Pablo, que dice que lo recibieron como a un ángel, lo recibieron como a Jesús, que si por ellos hubiese podido, se hubieran sacado los ojos para dárselo a Pablo, de tan amor que tenía, porque ellos habían experimentado ese gozo de la salvación. Tenían amor y disposición, estaban dispuestos entonces a ayudar a Pablo. Recibieron con gozo el mensaje. Pero estos hermanos o esta iglesia comenzaron bien. Dice Gálatas, vamos a Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esta iglesia comenzó bien. Sus inicios fueron genuinos. Sus inicios fueron
espirituales. Comenzaron en el espíritu, pero estaban terminando, dice Pablo, en la carne. Los puntos débiles de esta iglesia se dejaron influenciar fácilmente por falsos maestros y fueron confundidos según Gálatas 1, 6 al 7. Vayamos a Gálatas 1, 6 al 7. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto habéis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces uno de sus puntos débiles es que habían sido engañados fácilmente por falsos maestros y fueron confundidos. Hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado. Yo le he dicho en otras predicaciones de que su alma vale mucho, de que un carro usted lo puede comprar y si no le gusta usted lo puede vender. Si le va a sacar lo mismo, le va a ganar o le va a perder, eso no lo sé. De una casa, un terreno puede ser igual o cualquier cosa material. Pero el alma de cada uno de nosotros es valiosa. Tanto vale que el Señor Jesucristo dio su sangre carmesí por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Su alma vale tanto que el Señor Jesús dejó su trono de gloria para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tanto vale su alma de usted que el enemigo también la quiere. Y el enemigo, mis amados hermanos, tiene también ministros que se disfrazan como ángel de luz, pero no son ovejas, son lobos rapaces. Y muchas veces van a traer enseñanzas que no son bíblicas, pero es un poquito la diferencia muchas veces. Por eso necesitamos velar por nuestra alma, porque nuestra alma es bien importante. Nuestra alma es valiosa. Por eso tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que buscar del Señor, que nosotros podamos tener una afinidad con el Espíritu Santo, para que cuando hay alguien o viene alguien dando otro evangelio, como dice Pablo, y no es que haya muchos, solamente hay uno, solamente que hay personas que lo pervierten, que el Espíritu Santo pueda decir: no te están diciendo la verdad. Fueron engañados, hermanos, estos hermanos, hablando de la iglesia, hablando del pastor, los líderes, cuando los que se tienen que estar velando, cada uno de nosotros. Otra de las cosas, hermanos, se apartaron de la gracia y querían volver a la ley para ser más espirituales. Hermanos, la gracia y la ley son dos cosas diferentes. La ley es que usted tiene que hacer los estatutos, ordenanzas y mandamientos que el Señor había dado. 613 para ser específicos. La gracia es que usted ha recibido en salvación de vida eterna gratis. Por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero hay unos que le quieren poner obras a la salvación para que se sientan más espirituales. Y no es así. En el contexto que estamos mirando es que
los de Gálatas estaban regresando a lo que era a practicar el judaísmo, a practicar lo que era la ley. Y dice Pablo, ustedes ya no necesitan, porque ya salieron de allá. Ahorita ustedes están en la gracia, manténganse en la gracia. Esta iglesia, hermano, tenía inmadurez espiritual, no estaban firmes en lo que habían aprendido del apóstol Pablo. Hermanos, digo, no cualquiera, no cualquiera le había enseñado a esta iglesia. Había sido un llamado por Dios, alguien que no caminó con el Señor Jesús, pero que tuvo un encuentro personal y fue uno de los últimos de los apóstoles. Fue alguien que estaba bien preparado para hablar la palabra. Y fue uno de los hombres que trabajó duramente para que nosotros podamos tener estas cartas paulinas. Y sin embargo, a pesar de que Pablo le había dado el evangelio, estos hermanos eran inmaduros, por lo cual fácilmente los pudieron envolver. Y es lo que pasa, hermano, cuando somos niños espirituales, fácilmente a uno lo pueden envolver. Si a un niño usted le da un billete de $100 y le da una bolsa de dulce que vale $5, el niño no va a agarrar el billete, va a agarrar los dulces. Así son los niños. Espiritualmente, cuando somos niños espirituales, fácilmente nos pueden envolver. Por eso, cuán importante, hermanos, es buscar del Señor. Cuán importante es poder estar en las clases bíblicas, porque ahí es cuando uno puede alzar la mano y uno puede preguntar. Si uno no tiene la respuesta, después se la podemos traer, pero es ahí donde podemos afirmarnos más en el conocimiento de la palabra. Retrocedieron y Pablo les dice: Gálatas insensatos. ¿Qué aprendemos, hermanos, de esta iglesia? Aprendemos que no basta comenzar bien, hermano, no basta comenzar bien. Muchos han comenzado bien. Hermanos, el evangelio es un camino en la cual nosotros vamos avanzando cada día. Y muchos en el evangelio empiezan gozosos, empiezan con el deseo de seguir adelante, pero después se desaniman. Después puede ser las riquezas de este mundo también, puede ser la vanagloria de la vida, se desaniman y ya no quieren seguir adelante. Pero hay unos hermanos que pasan los años y siguen ahí. Pasan 2 años y siguen ahí. No solamente en la iglesia, sino que siguen perseverando realmente en el camino del Señor, de la verdad. Y yo me quito el sombrero, como dicen por ahí, por esos hermanos. Y lo que podemos aprender de esta iglesia, que no basta solamente con comenzar bien, sino que se necesita que podamos terminar esta carrera que donde estamos. Necesitamos terminar la carrera. Que va a haber veces que va a ser difícil, sí, hermano. Somos de carne y hueso, nos cansamos. Pero que tenemos que seguir, sí, tenemos que seguir adelante. Peleando la buena batalla, buscando de la presencia del Señor. Va a haber veces que van a venir desánimo, lo van a venir. Pero
ore al Señor y pida oración también si se necesita. Oren por mí, mis amados hermanos, porque ya no puedo. Me quisiera quedar aquí, quisiera ya renunciar. Pero nosotros los cristianos no somos de lo que retrocedemos, mis amados hermanos, para perdición. Nosotros somos que vamos hacia adelante cada día. Muchos han comenzado bien. Y no, hermanos, con Pablo muchos comenzaron bien. Y en algunas ocasiones Pablo se sentía triste porque era ser humano. Y en una de las cartas decía: fulano me ha dejado, se fue al mundo. Hermano, no hay nada más triste, yo creo, que mirar a un hermanito que persevera un tiempo y después escuchar que ya no quiere nada del Señor y está en el mundo y anda perdido. No hay nada más triste. Eso lo experimentó Pablo. Cuán importante entonces es que nosotros ya comenzamos, ahora sigamos caminando. Un paso a la vez. Con Cristo Jesús, sí lo podemos. Y aprendemos, hermanos, de esta iglesia que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Y aprendemos, hermanos, de esta iglesia que hay que tener discernimiento espiritual para las enseñanzas que escuchamos a donde quiera que la escuchemos. Que seamos buenos cristianos como los cristianos de Berea, que a pesar de que Pablo les predicaba, Pablo no era cualquier persona. Los hermanos de Berea, ellos estaban siempre escudriñando las escrituras para mirar que lo que le habían enseñado realmente venía de parte de Dios. Una doctrina, hermano, siempre tiene que estar fundamentadas en bases bíblicas, si no, no es doctrina. Que yo lo digo, no es porque yo lo diga, es lo que dice la Biblia. El manual de nosotros no es lo que dice el pastor, no es lo que dicen los líderes, es lo que dice la palabra. En resumen, hermanos, podemos aprender que no debemos cambiar el evangelio por ninguna enseñanza antibíblica. Debemos cuidar la verdad del evangelio y permanecer siempre en la gracia. Como conclusión, hermanos, puedo decirle que las verdaderas iglesias no caen por persecución externa, sino por descuidos internos. Las persecuciones pueden venir, las malas noticias pueden llegar, y la iglesia no cae por eso. La iglesia cae porque se descuida. Por eso caen las iglesias. Pidámosles al Señor, hermano, que no nos descuidemos. Y si nos hemos descuidado, que podamos volver en sí. No nos descuidemos nuestra vida espiritual con Dios. Nunca descuidemos nuestra relación con Dios por nada. Por nada, hermano. Nada es nada, llámele lo que sea. Póngase sobre sus pies. Si hemos dejado nuestro primer amor